En el vídeo de hoy vamos a recorrer una de las ciudades más avanzadas tecnológicamente en Europa y el mundo, que al mismo tiempo es capaz de sumergirte en su pasado medieval gracias al perfecto estado de conservación de su centro histórico. Innovación y tradición coexisten armoniosamente en esta capital báltica cuyo encanto te atrapará nada más llegar. ¡Bienvenidos a Tallinn! En primer lugar te preguntarás cómo llegar al centro de la ciudad desde el aeropuerto. Pues bien, tienes diferentes opciones. La más económica es tomar la línea 4 de tranvía o las líneas 2 o 65 de autobús. Ambos te dejarán en el centro en unos 15 o 20 minutos por tan solo 2 euros. La opción más rápida es tomar un taxi o un transfer privado como Uber o Bolt, lo que te llevará 10 minutos y tiene un coste aproximado de 10 o 15 euros. El siguiente paso es instalarnos en el alojamiento. Para buscar el que mejor se adecue a tus necesidades, puedes pinchar en el enlace que te aparece a continuación. En mi caso me hospedé en el Hotel Citybox, el cual recomiendo muchísimo por su método de check-in y check-out autónomo, disponer de todas las comodidades y tecnología punta y por estar muy cerca del centro y del puerto principal de la ciudad, en el que podrás tomar un ferry a Helsinki, por ejemplo. Te dejo arriba a la derecha la tarjeta para que eches un vistazo al vídeo de Helsinki, en el que te explico lo que puedes hacer durante 6 horas en la capital de Finlandia desde Tallinn. Ahora ya instalados, nos dirigimos al centro de la ciudad vieja e ingresamos a ella por la Puerta Viru, una de las más emblemáticas de Tallinn, y la que mayor relevancia tuvo desde el siglo XIV, cuando formaba parte de la antigua muralla medieval. Esta se convirtió en la entrada principal a la ciudad durante la Edad Media, ya que daba acceso a la calle Viru, arteria comercial de la ciudad por excelencia, tanto en aquella época como en la actualidad. Si comenzamos a caminar por la calle Viru y giramos a la derecha en la primera intersección, llegaremos al pasaje de Santa Catalina, cuyo nombre lo adopta de la cercana iglesia homónima. Este pasaje se utilizaba originalmente como punto de paso entre diferentes calles de la ciudad y albergaba talleres de artesanos que hoy en día se han transformado en pequeñas galerías y tiendas de artesanía. Muy cerca de este punto y algo oculto se encuentra el Patio de los Maestros, un lugar muy pintoresco en el que solían reunirse los gremios de artesanos del medievo, y al igual que en el pasaje anterior, hoy en día este lugar alberga varias tiendas de artesanos y galerías donde se pueden adquirir productos hechos a mano siguiendo técnicas tradicionales. Llegamos ahora al corazón del casco antiguo de Tallinn, la plaza del ayuntamiento. Ya desde la Edad Media, este fue el centro comercial y administrativo de la ciudad, y al igual que en la actualidad, aquí tenían lugar eventos, celebraciones y mercados. Hoy en día el mercado más encantador es el de Navidad, en el que las protagonistas son las casetas de comida y bebida propias de esta época del año, junto con los villancicos, tiovivos y conciertos que atraen a multitud de turistas y locales a pesar del frío. El espíritu navideño se apodera de esta plaza tan emblemática desde finales de noviembre hasta finales de diciembre, y si consigues acudir un día en el que la nieve lo cubra todo de blanco, presenciarás una estampa que te hará sentir la auténtica magia de la Navidad. En cuanto a los edificios más importantes encontramos el ayuntamiento, del cual destaca su torre de 64 metros de altura que se puede visitar para obtener la mejor panorámica de Tallinn. También podemos encontrar aquí la Casa de los Gremios y la Farmacia Burchard, la más antigua y famosa de Tallinn. Se fundó en 1422, por lo que está considerada también como una de las más antiguas de Europa, y es famosa por sus remedios tradicionales que originalmente se preparaban en el propio establecimiento y todavía hoy se siguen vendiendo. Además de ser una farmacia activa, también tiene una pequeña exposición histórica en la que puedes ver antiguas herramientas de farmacia, frascos históricos y aprender sobre las prácticas de curación de la época. Tomamos ahora la calle Pic, una de las vías más antiguas de la ciudad, ya que conecta la plaza del ayuntamiento con el puerto, punto clave para comerciantes y viajeros. Muchos de los edificios medievales que se encuentran en ella pertenecieron a comerciantes ricos de la Edad Media, como por ejemplo los conocidos como Tres Hermanos, al igual que en Riga. Estos edificios datan de los siglos XV y XVI y su sobrenombre es debido a la cercanía y similitud de su arquitectura. El más antiguo es el número 69 y en la actualidad alberga el Museo de Historia de Tallinn. También en esta calle encontramos la iglesia de San Olaf, una de las iglesias más altas de la ciudad, conocida por su impresionante torre, a la cual se puede subir para deleitarse con su magnífica panorámica de la ciudad y el puerto. Esta iglesia también da a la calle Lai,
una de las más pintorescas de la capital y punto de partida del free tour que hice para conocer las curiosidades de esta encantadora ciudad. Si tú también quieres profundizar en su historia, te dejo arriba a la derecha el enlace para que puedas reservarlo. Al final de la calle Pic se encuentra la torre conocida como Margaret la Gorda, que hoy en día alberga el Museo Marítimo de Tallinn. Nos trasladamos ahora al extremo contrario de esta calle, donde se encuentra la Puerta Pic. La traspasamos y tomamos la empinada calle Pic-Jalg o Pierna Larga, que conecta la zona baja de la ciudad con la colina de Toompea. Una vez arriba nos encontramos de frente con la Catedral de Alexander Nevsky. Esta majestuosa iglesia ortodoxa rusa es todo un símbolo de la influencia rusa en Estonia durante los siglos XIX y XX, y aunque sigue siendo un lugar de culto activo, la iglesia también atrae a muchos turistas que visitan Tallinn por su belleza arquitectónica. Frente a ella vemos el Parlamento de Estonia, que ocupa el edificio del antiguo castillo de Toompea. Este ha sido el centro de poder de Tallinn desde la Edad Media. Originalmente el castillo fue construido como una fortaleza en el siglo XIII para los gobernantes daneses y más tarde fue utilizado por varias potencias que dominaron Estonia, incluyendo los imperios sueco y ruso. En 1920, después de la independencia de Estonia, el castillo fue renovado y adaptado para albergar el Parlamento de Estonia, y en la actualidad se puede visitar para conocer la historia del edificio y el funcionamiento del Parlamento. Llegamos ahora al Jardín del Rey danés, uno de los puntos más pintorescos de la ciudad, cuyo nombre proviene de una leyenda medieval del siglo XIII, cuando Tallinn estaba bajo el dominio de los daneses. Según la leyenda, el rey danés y sus tropas se encontraban en la ciudad durante el asedio de Tallinn de 1219, cuando el rey vio desde esta colina una bandera danesa que cayó del cielo, lo que le inspiró a continuar la lucha y finalmente ganar la batalla. Por eso el jardín fue nombrado en su honor. Desde este punto, atravesando la muralla, se accede a la plaza desde donde se pueden observar los tejados de la ciudad y las esculturas de los tres monjes, también conocidos como tres guerreros de Tallinn. Unas esculturas envueltas en un halo de misterio y misticismo que nos recuerdan la importancia de la espiritualidad, la hermandad y la fe en Tallinn en la Edad Media. Y a día de hoy, si les pides un deseo sincero mientras les observas, este se cumplirá. Desde esta misma plaza se accede a las escaleras de Toompea, que conducen hacia la parte baja de la ciudad, y también se encuentra la entrada al Museo de la Fortificación, que incluye la visita a 4 torres medievales, entre las que destaca Kiekindekock, la torre defensiva más alta de la ciudad en la que se expone la historia y estructuras defensivas de Tallinn, la Torre de la Doncella, que es la única torre rectangular de Tallinn, y alberga exposiciones temporales, la leyenda de la bandera nacional danesa e incluso un popular café. Además, se puede visitar los pasajes del bastión, construidos a finales del siglo XVII, en los que se dan a conocer las actividades que tuvieron lugar en los túneles y las personas que encontraron refugio en ellos. Para ello cuentas con una audioguía gratuita que puedes descargar en tu teléfono para no perderte detalle. Este museo se puede visitar en su totalidad por 16 € o por separado. A la salida de estos pasajes aparecerás en la Plaza de la Libertad, en la que encontrarás la iglesia luterana de San Juan y la columna de la victoria de la Guerra de la Independencia. Volviendo a la parte alta de la ciudad, hay algunos lugares más que no puedes perderte, como la Toomkirk o iglesia de Toompea, uno de los monumentos más antiguos de Tallinn. Desde su construcción en el siglo XIII fue una iglesia católica, pero tras la reforma protestante pasó a ser luterana. Frente a ella encontramos el mirador de Piscopi, desde el cual se obtienen unas magníficas vistas del barrio de Kalamaya. Por su parte, la plataforma de observación de Patkuli nos regala una panorámica idílica del casco antiguo e incluso del puerto. Junto a él hay unas escaleras que conectan la parte alta con el estanque Snelly, y en ellas encontrarás el letrero que dice: «Guarda la cámara, cariño, disfruta de la vista». Y por si fuera poco, aún tenemos otro mirador espectacular, el de Kohtuotsa, que ofrece excelentes vistas de los tejados y las imponentes torres del casco antiguo, así como de los rascacielos de la parte nueva de la ciudad. Al fondo se ve el Golfo de Finlandia, el puerto y el barrio de Pirita. También aquí encontrarás el letrero de Tallinn más instagrameable. Si bajamos por las escaleras de Toompea, que se encuentran en la Plaza de los Tres Monjes, llegaremos a la iglesia de San Nicolás. Esta iglesia tuvo especial importancia para los marineros en la Edad Media, ya que este santo era su patrón. Tras varios incendios y bombardeos sufridos, la iglesia se restauró y hoy en día alberga un museo de arte medieval, además de ser un lugar de culto. A sus espaldas se encuentra la pista de hielo en invierno,
Nos dirigimos ahora hacia la Plaza de las Torres, un espacio verde desde el cual se obtiene una gran panorámica de la muralla y sus torres defensivas. Tras estos muros se encuentra el edificio del Gran Claustro, edificio histórico que forma parte de la antigua Abadía de San Benito. Se accede por la calle Sur Clostri, entre la Torre de las Monjas y la Torre de la Sauna. Este rincón de Tallinn tiene un encanto especial gracias a la conservación de sus murallas medievales, capaces de abrir una ventana única al pasado de la ciudad. Además, con la visita al Gran Claustro, podrás recorrer también la muralla. A continuación te dejo algunas recomendaciones de lugares donde comer en el centro de Tallinn. Si quieres sumergirte en la cultura medieval de la zona, el restaurante temático Olde Hansa es el lugar más emblemático y popular de la ciudad a escasos pasos de la plaza del ayuntamiento. Asimismo, el restaurante Draakon, ubicado en la misma plaza del ayuntamiento, también ofrece este tipo de experiencia basada en platos tradicionales estonios con inspiración en la Edad Media. Si además de comida tradicional estonia también te interesa probar su variedad de cervezas artesanales, el mejor lugar es Beer House. En cambio, si buscas una comida sencilla y diferente, la opción perfecta es Pankokki Pubi, un restaurante especializado en pancakes o crepes. Este plato clásico es versátil ya que puede combinarse con diferentes ingredientes, dulces y salados. Por último, si lo que buscas es tomar un chocolate caliente, te recomiendo que en lugar de comprarlo en el mercado navideño, te dirijas a Ehemaitse, situado en la calle Mundi. Es más barato y está más rico, y al tratarse de una vinoteca especializada, también tienen vino caliente especiado a menor coste. Y ahora que ya hemos explorado el casco antiguo en gran medida, dirijámonos al barrio de Rotermann, que se encuentra ubicado a medio camino entre el centro histórico y la zona portuaria. Esta zona ha sido completamente renovada y transformada en un centro comercial y de ocio de primer nivel, combinando lo mejor del pasado industrial de la ciudad con arquitectura moderna y un ambiente contemporáneo. Junto a la zona del puerto de Tallinn y a pocos pasos del centro histórico se encuentra el barrio de Kalamaya, un antiguo barrio de pescadores en el que abundan las tradicionales casitas de madera de colores propias de finales del siglo XIX y principios del XX que le otorgan un aire pintoresco y encantador. En la actualidad se ha convertido en el barrio cultural y moderno de Tallinn, en el que se encuentra la prisión de Patarei, ahora en ruinas, el Museo Marítimo, donde podrás recorrer un submarino real y cómo era la vida a bordo, una de las saunas más antiguas de Tallinn, Kalma Saun, el Museo de Kalamaya, en el que se muestra la vida en el barrio desde sus inicios hasta su posterior desarrollo, o el Yama Turk, un mercado muy auténtico de grandes dimensiones en el que puedes encontrar productos frescos y locales de alta calidad, puestos de comida preparada que ofrecen desde sándwiches y dulces hasta platos tradicionales estonios e incluso productos de segunda mano, ropa vintage y antigüedades distribuidos en sus 3 plantas. El lugar perfecto para disfrutar de un ambiente local y relajado, lejos de la masificación turística. Frente al mercado se encuentra la estación de tren y el área de Telliskivi, un espacio cultural y creativo en el que abundan las galerías de arte, tiendas de diseño, festivales y conciertos, todo ello acompañado de arte urbano y grafitis creados por artistas de todas las nacionalidades. Todo lo que hemos mencionado hasta ahora se puede ver sin profundizar en demasía si permaneces 2 días en la ciudad. Ahora bien, si quieres entrar en museos y monumentos tendrás que incrementar tu estancia. Y si dispones de más tiempo, aquí te dejo otros planes que puedes hacer a las afueras de la ciudad. Una de las visitas más atractivas de la zona es el Museo al Aire Libre de Estonia, al cual puedes llegar en autobús en unos 30 minutos. Este museo ofrece una visión completa de la vida rural en Estonia a lo largo de los siglos, mostrando cómo era la vida en las zonas rurales antes de la urbanización y la industrialización. Realmente interesante. Otro lugar digno de incluir en tu visita a Tallinn es el Palacio y los Jardines de Kadriorg, construido por orden del zar Pedro el Grande de Rusia como residencia para su esposa Catalina I, un remanso de paz en el que deleitarse con su belleza. Muy cerca de allí se encuentra el monumento a Rusalka, el cual rinde homenaje a los marineros estonios que perdieron la vida en 1893 durante el hundimiento del acorazado ruso. El monasterio de Pirita está situado en la zona costera de Pirita y tiene una rica historia que conecta la vida monástica medieval con la de la Estonia moderna. Y por último, la torre de televisión de Tallinn es uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad y un importante punto de referencia en Estonia.
Es la estructura más alta de Estonia y en su momento fue la más alta de todo el espacio postsoviético. Desde su plataforma de observación a 170 metros de altura se obtiene una vista impresionante de Tallinn y sus alrededores. Con esta panorámica llega a su fin este recorrido por la fascinante capital de Estonia, que recomiendo encarecidamente visites, ya sea en Navidad por su mágica atmósfera o con buen tiempo para disfrutar de unos días más largos en los que poder sacarle todo su jugo. Sea cuando sea, espero que este vídeo te sirva para organizar tu viaje y puedas disfrutarlo al máximo. Si es así, no olvides regalarme un like, comentar y compartirlo con tus amigos para que podamos seguir viajando juntos. Yo te espero en el próximo destino. Sigue viajando conmigo, suscríbete y no olvides activar la campanita.